También tenemos que preguntarnos cómo voy a implementar los límites críticos. Siguiendo este mismo ejemplo, la temperatura de manera automática se genera en el equipo y por lo tanto se está alcanzando el mínimo que va a destruir el equipo. Pero, ¿cómo implementaría yo mi límite crítico? Es decir, si consideramos que la temperatura mínima de destrucción para Escherichia coli es de 70 grados centígrados, entonces tenemos que garantizar que el equipo está dándonos 70 grados centígrados y tendríamos nosotros que identificar en qué momento el equipo alcanza esa temperatura y cuánto tiempo la mantiene para saber también si se logra esa destrucción mediante el tiempo al que se somete la temperatura este peligro microbiológico. Más adelante también tendremos que preguntarnos cómo voy a registrar este cumplimiento, es decir, lo voy a registrar de manera continua, el equipo me genera un registro automático, no lo sé, eso tendríamos que evaluarlo, tendríamos que tenerlo en mente y de esta manera diseñar el límite crítico de control y el punto crítico. Por último, otra pregunta que tendríamos que hacernos es ¿cómo se genera en un registro que permita obtener la información para evaluar el límite crítico y el plan HACCP? Si este mismo ejemplo, nuestro equipo es automático, nosotros tendríamos que conocer las especificaciones a partir de qué punto llega a la temperatura que requerimos, cuánto tiempo se mantiene. Si nosotros comprobamos que de manera automática lo está logrando el equipo, entonces probablemente tendríamos que basarnos en la calibración del equipo para poder nosotros determinar los límites críticos y la manera en la que lo tendríamos que evaluar dentro del plan HACCP. Todo esto va a depender de cada uno de los establecimientos, de la tecnificación que tengamos. Si nosotros estamos haciendo un calentamiento en estufa, entonces probablemente lo que tengamos que hacer es medirla directamente con un termómetro y generar un registro. Esto, les repito, depende de cada uno de los establecimientos y reincidimos, volvemos a hacer hincapié en que, por lo tanto, el plan HACCP es un plan hecho a la medida para cada uno de los establecimientos que depende del proceso, depende del producto y depende mucho de la tecnología, como habíamos mencionado anteriormente. Como les había yo mencionado, para que nosotros podamos determinar de manera correcta, de manera precisa, qué etapa de nuestro proceso es un punto crítico de control, también vamos a utilizar una herramienta de decisión. En este caso es el árbol de decisiones que tendríamos que aplicar etapa por etapa de nuestro diagrama de flujo al proceso. ¿Por qué? De esta manera nosotros nos aseguramos que estamos siguiendo un método, que estamos siguiendo una manera que nos va a prevenir tener errores. Por eso nos sirve este árbol de decisiones en donde ya están establecidas las preguntas que tenemos que hacernos, las respuestas y las acciones que tendríamos que tomar para llegar a esta decisión. Entonces vamos a ver el ejemplo del árbol de decisiones. Es esta diapositiva. En esta lámina encontramos que se trata de cuatro preguntas que nos da el Codex Alimentarius, en donde la primera es: ¿existen medidas preventivas de control para nuestro peligro específico en esta etapa? Nuevamente la dicotomía sí, no, y tendríamos que responder. ¿Ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presentación de un peligro? Es la pregunta número 2. Y la pregunta número 3 nos indica: ¿podría producirse una contaminación con peligros identificados superior a los niveles aceptables o podrían estos aumentar a niveles inaceptables? Nuevamente, en este caso estamos nosotros considerando las probabilidades y la severidad del peligro. Evidentemente, de acuerdo al proceso que tenemos. Y en el ejemplo se van a dar cuenta de esto. La pregunta 4, de manera enunciativa nuevamente: ¿se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable en una fase posterior? Y nuevamente respondemos sí o no.
De cada una de estas preguntas, les comentaba yo, tenemos que seguirlas porque nos va a ir determinando si es un punto crítico de control o no. Con la experiencia nos vamos a dar cuenta que una de las preguntas más importantes es la número 4. ¿Se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su posibilidad a un nivel aceptable en una fase posterior? Y la otra pregunta que también es crítica es la pregunta número 2. ¿Ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un peligro? Estas dos preguntas, su función principal, su utilidad dentro del árbol de decisiones es reducirnos el número de puntos críticos que nosotros determinamos. Si estas preguntas no las tomamos en cuenta de manera correcta en este orden, es probable que terminemos teniendo puntos críticos de control extra, puntos críticos de control que no nos servirían, y de esta manera lo que estaríamos haciendo es desperdiciar las bondades del sistema HACCP. El sistema HACCP también, por su carácter de prevención, nos permite reducir costos. Entonces, si nosotros determinamos puntos críticos de más por no aplicar el árbol de decisiones de manera correcta, también estamos generando costos innecesarios, porque estaríamos empleando a nuestros recursos humanos en vigilar, en monitorear, en tomar registros, y de esta manera estaríamos desperdiciando recursos, puesto que si seguimos nuestro árbol de decisiones de manera correcta, lo vamos a reducir y tendríamos, en vez de 4 o 5 puntos críticos de control, podríamos tener solamente 2 o 3. Esto que les estoy explicando aquí de manera breve nos va a quedar más claro con el siguiente ejemplo. Es el mismo árbol de decisiones, cambian algunas palabras, alguna redacción, pero esencialmente es el mismo. Es más claro para que lo puedan ustedes utilizar, y vamos a aplicarlo en el ejemplo que estamos siguiendo, una elaboración de salchicha fresca, cruda, elaborada con carne de cerdo y carne de ave. Ahora, aquí tenemos nuestro árbol de decisiones, permítanme. Sí, es la siguiente diapositiva. Aquí está el ejemplo. Nuevamente tenemos el cuadro que les mostré anteriormente, pero en este caso hemos agregado una tercera columna en donde nos está indicando cuáles son las medidas preventivas en cada una de las etapas que nosotros estamos evaluando. Tenemos presente aquí la etapa mezclado y molido, que viene directamente de nuestro diagrama de flujo. Muy bien. Para nuestro ejemplo, vamos a continuar con este árbol de decisiones. Es esencialmente el mismo del Codex Alimentarius, con algunas diferencias en la redacción, pero esencialmente es lo mismo. La pregunta 2, la pregunta 4 nos van a ahorrar muchos problemas en cuanto a la determinación de puntos críticos de control. Vamos a continuar entonces con el cuadro en donde tenemos señalados etapas, peligros y medidas preventivas. Es el mismo cuadro que utilizamos para el análisis de peligros, pero estamos aumentando la columna de medidas preventivas. En este caso estamos evaluando la etapa de mezclado y molido para determinar si es un punto crítico de control o no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer utilizando nuestra herramienta, que es el árbol de decisiones. Para nuestros peligros identificados vamos a aplicar la pregunta número 1. ¿Existen medidas preventivas para el peligro identificado? Vamos a regresar a nuestro cuadro, a auxiliarnos de nuestra información. Peligro físico, fragmentos de metal. Nuestro equipo HACCP sí identificó medidas preventivas, y son el mantenimiento de las cuchillas de los molinos y las placas de los molinos de carne. Por lo tanto, la respuesta en nuestro árbol de decisiones es sí. Pasamos, como nos lo señala, a la pregunta número 2. ¿Esta etapa elimina o reduce la posibilidad de ocurrencia de un peligro? Vamos a analizarlo nuevamente. Estamos hablando de la etapa mezclado o molido. Nuestro equipo de HACCP tiene que hacerse la pregunta:
¿Para qué está diseñada esta etapa? Bueno, está diseñada para hacer el mezclado y el molido de los ingredientes que van a conformar nuestra salchicha. Por lo tanto, regresamos a nuestra pregunta número 2. ¿Esta etapa elimina o reduce la posibilidad de ocurrencia del peligro? No, no lo hace. Y pasaríamos a la pregunta número 3 en este árbol. Nos indica: ¿podría haber contaminación por los peligros identificados en cantidades inaceptables o podría incrementarse la contaminación asociada al peligro a un nivel aceptable? Vamos a regresar y nuevamente consideramos que estamos en mezclado y molido. Estamos hablando de fragmentos de metal y quizás tendríamos que auxiliarnos también de nuestro diagrama de flujo. Es el mezclado y el molido. De aquí la siguiente etapa es embutido de la salchicha, empacado, etiquetado, almacenamiento y transporte. Ahora nos preguntamos si durante el mezclado o molido los fragmentos de metal pudieran contaminar el peligro o incrementarse. Pues sí, si tenemos un fragmento de metal ahí, va a seguir en el producto porque la siguiente etapa, como ya vimos, es el embutido. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta número 3 es afirmativa. Y pasaríamos, siguiendo el flujo del árbol, a la pregunta número 4. ¿Será eliminado o reducido el peligro por un paso posterior antes del consumo del alimento? ¿O se eliminará, disminuirá la probabilidad de ocurrencia a un nivel aceptable? Bueno, nuevamente regresamos aquí al cuadro. Tenemos ya establecidas medidas preventivas, pero tenemos que irnos con nuestro equipo HACCP nuevamente hasta el diagrama de flujo y echar mano de su conocimiento. A simple vista, las etapas no nos indican nada que pudiera controlar el peligro más adelante. Entonces estaríamos tentados a responder la pregunta número 4 como sí. ¿Será eliminado o reducido el peligro por un paso posterior antes del consumo del alimento? Perdón, estaríamos tentados a considerarlo como no. ¿Por qué? Porque aquí en nuestra información no encontramos nada que lo elimine. Sin embargo, recuerden que estamos trabajando en un equipo multidisciplinario. Por lo tanto, la gente de proceso conoce perfectamente su proceso y nos indica lo siguiente. En la etapa de empacado, nosotros tenemos, y lo podemos ver aquí, en la siguiente fila, un detector de metales conectado a la línea de embutido. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 4, la respuesta correcta: ¿será eliminado o reducido el peligro por un paso posterior antes del consumo de alimento o se eliminará, disminuirá la probabilidad de ocurrencia a un nivel aceptable? Recuerden, en un paso posterior, la respuesta es sí. Por lo tanto, no tenemos un punto crítico en la etapa de mezclado y molido. Aquí nosotros tendríamos que continuar aplicando este árbol de decisiones etapa por etapa. Sería embutido de salchichas la siguiente etapa, reprocesado, y por fin estaríamos nosotros llegando a la etapa de empacado. Una vez que lleguemos aquí a la etapa de empacado, ya determinamos que el fragmento de metal en esta etapa de mezclado y molido no nos va a determinar un punto crítico. Por lo tanto, pasaríamos al siguiente peligro: desinfectantes y detergentes, y nos haremos las mismas preguntas. Vamos a seguir el ejemplo tal como está. ¿Existen medidas preventivas para el peligro identificado? Sí. Aquí nosotros tenemos identificadas las medidas como POEs. Los POEs, recordemos que en los módulos anteriores ya vimos que son procedimientos documentados en donde paso a paso nos indican las actividades que tenemos que hacer para la limpieza, y dentro de ellas se encuentra el enjuague posterior en el caso de la limpieza y la desinfección. Por lo tanto, es un programa de prerequisitos que tenemos establecido, que se está llevando a cabo durante el proceso y en nuestra planta de manera correcta. Se tiene implementado, se tienen registros, ya se tiene tiempo ejecutando. Por lo tanto, la probabilidad de que desinfectantes y detergentes existan en nuestros equipos
pues es mínima.